Bienvenidos de nuevo. Este es el capítulo final de la fase 1 de la serie de vídeos sobre las señales con iTrain, en la que hemos estado aprendiendo sobre las señales virtuales en el software de iTrain, antes de pasar a ver señales en las maquetas reales, cosa que haremos en la fase 2. En este tutorial vamos a cubrir las señales multifunción, con explicaciones claras para principiantes, y también con detalles más a fondo para los que quieren saber más. Ok, antes de entrar en detalles, veamos a continuación un recordatorio de los términos clave que nos vamos a encontrar. En iTrain, cada cantón tiene dos sentidos de circulación. Siguiente, la flecha rellena, y anterior, la flecha solo línea o de puntos. Cuando nos movemos en sentido siguiente de izquierda a derecha, este lado es el comienzo, y el otro el final. En el sentido anterior los papeles se invierten. Entender qué lado del cantón es el comienzo o el final es importante cuando se colocan las señales. Libre y restringida se refieren a la velocidad en un desvío. Libre quiere decir que un tren puede circular a la velocidad máxima a través del desvío, y se asocia normalmente con el camino recto, no desviado. Restringida significa que se aplica una velocidad restringida específica, típicamente cuando el camino es curvo, o desviado, donde la línea principal se divide. Las señales de función única, que aparecen sombreadas en azul aquí, son dispositivos diseñados para realizar solo una función, como actuar solo como señal principal, avanzada, o de maniobras. Una señal multifunción es un dispositivo versátil que realiza funciones de principal, avanzada, y de maniobras, frente a las señales de función única que solo sirven para un propósito específico. Por ejemplo, esta es una multifunción, porque tiene funciones de principal y de maniobras. Y esta es un caso especial, porque son dos señales de función única, una es principal y la otra solo es una avanzada, pero las dos están en un mismo mástil. Las señales inglesas son todas multifunción, porque cada una de ellas realiza función de principal y de avanzada. Los sistemas de los distintos países o regiones son, en general, basados en velocidad o en la ruta, aunque en algunos casos se combinan los dos tipos. Las señales basadas en velocidad, comunes en la Europa continental, solo presentan información sobre velocidad. En iTrain estas señales basadas en velocidad emplean las indicaciones de velocidad de los desvíos, cuando los hay, para marcar los distintos estados de una señal principal. Las señales basadas en la ruta responden solo a cambios en la ruta, y por definición, no responden a los estados de velocidad restringida o libre. Sin embargo, en iTrain un estado restringido de un desvío se emplea de hecho para marcar un estado de que la ruta se desvía. Todos los materiales de soporte para este tutorial, incluyendo el documento de reglas de señales para iTrain 5.1, que es un suplemento al manual de usuario de iTrain, y que es la referencia principal para este tutorial, y copias de los archivos con los circuitos empleados en este capítulo, están disponibles a través de un nuevo enlace en el sitio web oficial de iTrain, en la sección Descargas, bajo la lista de manuales. El preparar señales multifunción en iTrain implica una secuencia de pasos directos. Destacaremos cada uno de ellos e incluiremos consejos para facilitar el proceso. Paso 1. Colocar la señal en un cantón. Empecemos colocando la señal en un cantón en el panel de control. Aquí hemos empleado una versión modificada del fichero de layout demo de iTrain, en el que hemos quitado todas las señales, está disponible desde la sección de descargas. Consejo de experto: seleccione cualquier señal multifunción en este momento, es solamente un indicador de posición, y la podemos cambiar más adelante. Las reglas de posicionamiento son distintas para las señales de función única y las multifunción. Las señales de función única principal, avanzada, y de maniobras tienen cada una su posición específica, como se vio en el último capítulo.
Pero una señal multifunción se coloca siempre en la misma posición, en algún sitio cerca del final del cantón, y solo se permite una por sentido de circulación en el cantón. Debemos asegurarnos de que está orientada en el sentido de circulación. Por ejemplo, las señales alemanas están en el lado derecho de las vías, y las inglesas en el lado izquierdo. Se puede colocar ahora una señal en cada cantón si se desea, se colocan siempre en una posición similar, en algún sitio cerca del final del cantón. Se puede añadir otra señal en cantones bidireccionales si se la necesita, y se orientan para cada sentido de circulación. Una señal multifunción puede combinar las tres funciones, pero téngase en cuenta que su función de avanzada siempre estará relacionada con la señal principal en el cantón siguiente, no con la principal que haya en el mismo cantón como en esta configuración de función única. Esta última función exige una señal avanzada separada, por lo tanto las señales multifunción y las de función única pueden coexistir en el mismo cantón, como vemos aquí. Paso 2. Definir propiedades de la señal. Se hace doble clic sobre la señal multifunción para abrir el editor de propiedades. En señales virtuales, simplemente se le da un nombre único, claro, corto, y, opcionalmente una descripción más larga. Dejemos todos los otros parámetros por ahora con su valor por defecto, salvo que haya alguna razón específica para cambiarlos. Consejo de experto: mantener los nombres cortos y concisos con una indicación de su posición. Los nombres cortos son más eficientes y rápidos para ser procesados por iTrain, y también son más fáciles que los demás los puedan identificar. Por lo tanto, dejemos las descripciones más largas o detalladas para el campo de descripción. Pulsamos Aceptar para salvarlo, y después comprobemos que la señal aparece listada en la pestaña Accesorios de la izquierda. Esto confirma que iTrain ya es consciente de la existencia de esta señal. Paso 3. Agrupar la señal con el cantón. Asegurarse de que la señal está asociada correctamente con su cantón, siguiendo los procedimientos estándar de agrupamiento de iTrain. Consejos sobre posible error: comprobar si la señal responde a cambios en el cantón. Si no lo hace, verificar que está agrupada correctamente y no está, por error, enlazada con otro cantón. Cuando los elementos están agrupados en un cantón, solamente deben aparecer en naranja sus secciones de vías. No debe haber nada en naranja en otros sitios. Paso 4. Asignar las señales en las propiedades del cantón. Se abren las propiedades del cantón, se selecciona la pestaña adecuada de sentido de circulación, y se emplea el botón de autocompletar para asignar las señales. Una señal multifunción debe aparecer solo en el campo de señal principal, aunque haga también funciones de avanzada o de maniobras. Las señales de función única, si existen, aparecerán en sus campos correspondientes. Consejos sobre posible error: si no aparecen los nombres de las señales, compruébese primero si se ha seleccionado la pestaña de dirección correcta, después marcar Ver todos, y comprobar que el nombre aparece en la lista. Si está en la lista, quiere decir que está asociada en otro lugar, y no con este cantón. Por lo tanto hay que comprobar el agrupamiento. Ahora repetimos los pasos 2 a 4 para cada una de las otras señales. Paso 5. Preparar la lógica de ruta para que salgan los aspectos necesarios de la señal. Esto se refiere a cómo se gobierna la velocidad y la ruta de un tren en modo automático, no por las señales, sino por las condiciones del cantón y del desvío siguiente. Las señales simplemente reaccionan ante esas condiciones, no las imponen. La forma en que los cantones y los desvíos manejan la ruta y la velocidad fue explicada en detalle en el vídeo 5, así que, si es necesario, consúltese ese capítulo. Nuestro trabajo ahora es emplear ese conocimiento para analizar la ruta en adelante, para preparar la lógica de forma que el iTrain selecciona los aspectos correctos a presentar, basándose en las condiciones de cantón y desvíos, y los estados marcados como activos en las señales. Este paso es clave para una operación realista.
sea que se esté trabajando con sistemas basados en velocidad o en rutas. Para ayudar a fijar su aprendizaje hemos creado ficheros TCDZ con layouts de demo modificados, ilustrando en acción tanto las señales alemanas basadas en velocidades, como las señales inglesas, basadas en rutas. Estos TCDZ están disponibles para descargarse desde el sitio web oficial de iTrain, y son perfectos para experimentar con ellos. Señales alemanas basadas en velocidad. En este caso los aspectos presentados por las señales están determinados por la velocidad máxima segura a lo largo de la ruta, especialmente en los desvíos. Por ejemplo, la función principal de una señal multifunción puede presentar una indicación de parada, de seguir a velocidad libre, o de seguir a velocidad restringida, dependiendo del camino más adelante. El aspecto de seguir con velocidad libre solo aparecerá si en el camino hacia el cantón siguiente no hay desvíos, o, si habiendo desvíos, todos sus estados activos que hay en el camino son de velocidad libre. Un aspecto de velocidad restringida, de los cuales puede haber más de uno, solo aparecerá si el camino hacia el cantón siguiente incluye desvíos, y al menos uno de ellos está en un estado de velocidad restringida. La señal siempre indicará la velocidad más baja permitida en el camino. Para presentar un aspecto específico de velocidad, un desvío debe incluir el mismo estado numérico de velocidad restringida en algún punto de su camino, y esto puede ser también en el paso recto. Pero, de nuevo, debe ser la velocidad más baja permitida en todo el camino. Para mayor información, véase el vídeo 5. Consejo práctico: si la velocidad presentada no es la correcta, compruebe los parámetros puestos en el desvío, para asegurarse de que el estado de velocidad pedido es el de la menor velocidad posible para esa ruta a través de los desvíos, y que ese estado está disponible y activo en las propiedades de la señal. Señales inglesas basadas en la ruta. En estos sistemas, el aspecto de la señal refleja la alineación de la ruta, en vez de la velocidad permitida. Un camino recto o curvo, pero que no sea una desviación en el camino, presentará un aspecto verde, libre, cuando esté permitido seguir, independientemente del estado de los desvíos, sea recto o desviado, velocidad libre o restringida. Y ello porque solo hay una elección a seguir en la ruta hacia adelante. Donde la ruta se desvíe se necesitará un aspecto de desviación, por lo tanto se debe seleccionar una señal que tenga un estado de desviación, y activarlo. Para que se presente ese estado, debe existir un estado restringido en al menos uno de los caminos de los desvíos. Consejo práctico: si no aparece el aspecto de desviación, hay que asegurarse de que se ha asignado el tipo de señal correcto y se ha activado el estado de desviación. En el camino de desviación a través de los desvíos, hay que asegurarse de que al menos uno de los desvíos tiene activado el estado restringido requerido. Aquí yo estoy empleando el camino recto para presentar la indicación de desviación. Consejo de experto: si tenemos una señal con dos o más indicaciones de desviación, véase un hilo sobre ello en el foro. Hágase una búsqueda por Signal with two or more feathers. Las señales basadas en velocidad y las basadas en ruta que tengan aspectos de precaución o aviso, los presentan simplemente activando el estado o estados correspondientes en la señal. De esta manera se configurarán automáticamente para reflejar el estado de la señal principal que esté más adelante. Consejo de experto: para probar un aspecto de precaución o aviso, actívese siempre una ruta. Sin una ruta,
La señal no reaccionará a cambios en la señal principal cuando haya un desvío entre las dos señales. Los aspectos de maniobras, cuando están activados, solo se presentan cuando se está en una ruta de maniobras, indicada por el color azulado. Las señales inglesas no incluyen una función de maniobras, por lo que se necesita emplear una señal de maniobras separada. En este punto he puesto la señal de maniobras suiza del grupo SBBL con estos dos estados activados. Esto hará que la señal inglesa real en su circuito aparezca con las luces roja y blanca. En las propiedades del cantón se asigna en el campo de función única de maniobras. Y aquí vemos las señales alemanas de multifunción con el estado de maniobras activado. En las propiedades de su cantón, solo se asigna en el campo de señal principal. Prueba de la operación de la señal. La operación básica de una señal se puede probar cambiando manualmente su estado. Pero para una prueba a fondo, debe emplearse una ruta automática, especialmente para señales avanzadas y de maniobras. Cambiar el estado de una señal manualmente para probarla mientras se está realizando una ruta puede no producir el resultado esperado. Por lo tanto, debe permitirse que se complete la operación automáticamente, sin interferir en ella. Si una señal no funciona como se espera durante una ruta, debe confirmarse que su lógica refleja las condiciones correctas de la ruta, que los estados adecuados de la señal están activados y que los estados no empleados están desactivados. Y recuérdese, en modo totalmente manual de circulación, las señales no operan automáticamente. En esa modalidad, se tiene el control total de la posición de los desvíos, de colocar los aspectos de las señales y de controlar la velocidad del tren. Véase cómo puedo pasar a través de una señal roja porque no se cambia la velocidad. Por lo tanto, se es totalmente responsable de la seguridad del tren, obedeciendo las indicaciones de las señales, colocando a tiempo los desvíos, evitando colisiones y parando con seguridad el tren. Semiautomático. Este modo es el mismo que el modo manual, salvo que iTrain parará un tren que esté circulando, si encuentra una señal en rojo. Obsérvese cómo iTrain va frenando un tren en movimiento hasta pararlo ante la luz roja. Pero, sin embargo, se está con el control de la posición de los desvíos, del estado de las señales, de evitar colisiones, y de la velocidad del tren, parándolo cuando llegue a su destino. También es posible circular por una ruta instantánea en modo manual o semiautomático, manteniendo pulsada la tecla control y entonces arrastrando el tren, y al dejarlo en la posición final, seleccionar en el menú desplegable el tipo que se desea. La ruta se reserva, iTrain coloca los desvíos y las señales, pero todavía se tiene el control de la velocidad y hay que obedecer las indicaciones de las señales. En modo automático, iTrain tiene el control de todo. Por lo tanto, las señales solo funcionan de forma automática cuando un tren circula por una ruta automática. Con señales virtuales se puede experimentar libremente en modo desconectado, offline. Esta es una forma segura para ganar confianza y conocimiento antes de controlar la maqueta real. Cada uno de los circuitos que vemos aquí, el inglés con señales basadas en la ruta, o el alemán empleando señales basadas en la velocidad, incluye ejemplos de cantones con rutas sin desviaciones, todo seguido, y rutas con desviaciones, con divisiones. Un cantón donde señales de función única y multifunción coexisten.
y cantones bidireccionales, empleando todas las funciones disponibles de señales. Estudiando estos circuitos, se puede ver cómo se presentan los aspectos libre y restringido, dependiendo de los estados de los desvíos, y cómo las señales multifunción pueden proporcionar función principal y avanzada, basándose en la ruta del tren. Es sencillo instalar y asignar una señal multifunción, porque se la coloca siempre en el mismo sitio en un cantón, y siempre se asigna exclusivamente en el campo de señal principal. El punto complicado puede ser analizar el camino y definir la lógica de la ruta correctamente, para que se produzcan y presenten los aspectos deseados. Pero, de nuevo, el vídeo 5 da las indicaciones y conocimientos necesarios para tener éxito en ello. Ahora ya tenemos los conocimientos fundamentales, y una guía paso a paso, para colocar las señales multifunción en E-Train, y aportar más realismo y flexibilidad a su maqueta ferroviaria. Así pues, descarga los archivos demo, explora cómo están colocadas y configuradas las señales. Emplea después el circuito sin señales, para reconstruir un sistema de señalización, empleando las señales del país o región que estás construyendo. Incluso se puede tomar los ficheros completados, simplemente, cambiar cada señal con una equivalente del grupo regional que se desee. Y recuerda, es normal tener preguntas, especialmente conforme encontremos nuevos escenarios. Para mayor ayuda, entra en el foro de E-Train, asegurándote de subir el archivo TCDZ cuando se cree una entrada en el foro, porque de esta forma, se facilita a los demás proporcionar el soporte adecuado. Los archivos en la sección de descargas del sitio web de E-Train también contienen mis notas sobre la configuración de las señales alemanas individuales, así como notas sobre cómo probarlas. Y recuerda, aprendemos más cuando las cosas salen mal. Así que no tengas miedo de cometer errores. Bien, con esto termina la fase 1, con el empleo de solo señales virtuales. En el siguiente capítulo, pasaremos a ver cómo controlar las señales físicas en un circuito, o hablaremos sobre la disponibilidad de E-Train 6, lo que ocurra antes. Hasta entonces, y mientras tanto, a experimentar, adiós por ahora.